La casa muchas veces no está en el orden que debería estar. Sí, el hombre no asume la responsabilidad que le compete como cabeza, como autoridad. En algunos lugares no se les respeta. Ellos tampoco proveen. Estamos acá. La mujer no cumple con el deber conyugal. Y en fin, muchas veces la casa que está en desorden es la familia. La familia no está viviendo como Dios lo diseñó. Dejará el hombre a padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No, muchas veces no se está viviendo así. Muchas veces usted sabe que el hijo hizo las cosas fuera del orden de Dios. Se llevó a la muchacha a vivir a la casa de la mamá y por allí. Y en otra forma, el significado de casa tiene que ver con el lugar material, el lugar donde se vive, ese lugar que también muchas veces se tiene en desorden. Estamos acá, ese lugar que todo el tiempo está patas para arriba. Segunda de Reyes, capítulo 20. Y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: ordena tu casa. Amén. Ordena tu casa para que vivas, no para que mueras. Amén. Cuando nosotros estudiamos un poco acerca de la vida del rey Ezequías, podremos encontrar que este es un hombre íntegro, un hombre que anduvo en la verdad, un hombre que amó a Dios, que dio muestras, señales de amor por el Señor, y que de una manera repentina el hombre enfermó. Son de esos acontecimientos extraños que encontramos en las Escrituras y que muchas veces Dios los permite y a veces
desconocemos el motivo, la razón. Pero Dios, que conoce mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, Él nos hace saber por qué razón permite las cosas. Muchas veces sucederá como le sucedió a Pedro. Pedro, en el momento que el Señor se dispuso a lavarle los pies, él se le opuso. Sin embargo, el Señor le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, la cabeza, las manos. Y el Señor le dijo: no, ya ustedes están limpios. En esta oportunidad solo son los pies. Y eso era por un acto profético que estaba haciendo el Señor, una enseñanza que a ellos les estaba dando. Pero el Señor le dejó algo en claro a Pedro, que lo que él estaba haciendo en ese momento, aunque Pedro no lo comprendía, luego lo iba a entender. Cosas que en el momento tú no las entiendes, pero después el Señor te las hará saber. Amén. Así que mirar a Ezequías no era mirar a cualquier hombre, era mirar a un hombre que andaba en la verdad, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, que lo obedecía en todo. Pero entonces, ¿por qué razón enfermó? Amén. Sí, porque si aún no se había completado el número de sus días. Porque déjeme decirle, la Biblia es clara cuando enseña que usted no se va a morir cualquier día. La Biblia enseña que Dios ha señalado para cada uno de nosotros un número de días. Por eso es importante usted saber, entender que hasta que no se cumpla el número de días que Dios ha señalado para su vida, usted no puede estar partiendo de este mundo. Usted no se puede ir, sí, cuando usted quiera. Es cuando el número de días se haya completado. Y a veces eso lo desconocemos. Entonces, el número de días para Ezequías no se había completado. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Y según lo que yo estuve estudiando, meditando y hablándole al Señor, parece ser que lo que estaba sucediendo con Ezequías, todo apuntaba a hechos futuros, a hechos que en el tiempo futuro sucederían. ¿Sí está usted acá? Y de esto es que el Señor nos quiere hablar. Sí, porque muchas veces nosotros ignoramos el cuidado que debemos tener con nuestro corazón. No le prestamos atención. Y Ezequías era un hombre que andaba en la verdad, era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios. Pero Dios, que conoce el futuro de cada uno de nosotros y que sabía lo que estaba por suceder con el corazón de Ezequías, entonces decidió cortarlo. Preste la atención a esto. La semana pasada estuvimos meditando un mensaje titulado Guarda tu corazón. ¿Sí lo recuerda? Y el Señor nos hablaba ya en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Y nos decía que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Eso nos habló el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos acerca de Ezequías, ese mismo pasaje, como para ampliar un poquito más, en segunda de Crónicas 32, yo te lo voy a leer en el versículo 24, dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió, escucha, mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Estamos acá y vamos por parte. Porque como podemos observar acá, este hombre enferma. Y cuando él enferma, estaba en cama, el Señor envía al profeta Isaías hasta donde él se encontraba. Y lo que le dice primeramente el profeta Isaías a Ezequías es: ordena tu casa. Presta la atención, ordena tu casa. Y es importante
entender, porque casa en el original tiene varios significados. Uno de ellos tiene que ver con la morada del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Tiene que ver con nuestra propia vida, nuestro corazón. Nuestro corazón es una casa, es una habitación, es una morada. Es el lugar donde Dios habita en nosotros. Y muchas veces ese corazón, esa habitación, no está como Dios quisiera que esté. No está en el orden que debería estar. Así que el Señor le estaba dando chance. Estamos acá, preste la atención, porque a todo mundo no se les da esta oportunidad. El Señor le estaba dando chance a Ezequías de que ordenara su corazón, de que pusiera su corazón en orden. Parece ser que el hombre, sí, no solamente estaba, el hombre solamente estaba consciente de lo que vivía en el tiempo presente. Pero hay un salmo, el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son, ¿qué? Ocultos. Estamos acá. Sí, a veces hay cosas ocultas en nuestros corazones que nosotros desconocemos, no las sabemos. Y el salmista era consciente de eso. Y lo peor es que muchas veces no queremos admitir, no queremos reconocer, no queremos aceptar. El salmista lo está diciendo. Él está diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? En otra traducción dice, ¿quién los podrá admitir? ¿Quién los podrá aceptar? ¿Quién los podrá reconocer? Y luego dice, líbrame de los que me son, ¿qué? Ocultos. Porque siempre hay cosas ocultas, cosas que nunca pensamos que iban a estar. Recuerda que en la parábola del trigo y de la cizaña, la Biblia dice que un enemigo entró mientras los hombres dormían. Mientras los hombres estaban durmiendo, un enemigo entró y plantó una semilla mala. Pero solo se supo que aquella semilla había sido plantada cuando, ¿qué? Cuando aquella semilla nació, creció y produjo el fruto. Muchas veces solo sabemos que hay cosas en nuestro corazón cuando ellas afloran. Estamos acá. Cuando reaccionamos como nunca pensamos que íbamos a reaccionar. Cuando hablamos como nunca pensábamos que íbamos a hablar. Cuando pensamos como nunca pensábamos que íbamos a hablar. Sí, cuando nos asociamos con gente que nunca pensábamos que nos íbamos a asociar. Cuando frecuentamos lugares que nunca pensábamos que íbamos a frecuentar. En ese momento es que nos damos cuenta que nuestro corazón no era tan limpio, que habían cosas que no estaban tan bien. Sí, que no estábamos viviendo, que no éramos ese hombre y esa mujer que creíamos que éramos. Entonces el salmista, consciente de esta realidad, expone su corazón, lo lleva delante de la presencia del Señor. Y le dice, Señor, yo soy consciente que hay cosas que están en mi corazón. Líbrame, Señor, quítalas, ayúdame a sacarlas, a desarraigarlas, a no consentirlas, a no tolerarlas. Ayúdame a combatir contra ellas. Entonces, casa, uno de sus significados es el corazón. Sí, es nuestra propia vida. Pero también en el original casa tiene que ver con descendencia, tiene que ver con linaje, tiene que ver con familia. Sí, ordena tu casa, es ordena tu familia. A veces las cosas en la casa, en el hogar, en la familia no están en el orden que deberían estar. Sí, no está la unidad que debería haber, el amor. Sí, no hay el respeto, el diálogo, el afecto. Las cosas no están en el orden de Dios. Sí, muchas veces se vive en hacinamiento. Estamos acá y se pierde la intimidad. Sí, ya no hay privacidad. Y esto es de mucho cuidado. Y allí es donde vienen los abusos, donde vienen las violaciones, para que usted me entienda. Sí, donde se viven cosas que nunca se debieron haber vivido. Abuelos abusando de los nietos y de las nietas, tíos de las sobrinas y de los sobrinos. Sí, hermanos entre ellos mismos teniendo relaciones sensuales. A los niños se les viola la inocencia.
se les pone a ver cosas y hacer cosas que nunca debieron haber hecho, a escuchar música, programas de televisión. Se les envía a comprar cigarros, tragos. Y todo eso es que dañándole desde ya el corazón. La casa muchas veces no está en el orden que debería estar. Sí, el hombre no asume la responsabilidad que le compete como cabeza, como autoridad. En algunos lugares no se les respeta. Ellos tampoco proveen. Estamos acá. La mujer no cumple con el deber conyugal. Y en fin, muchas veces la casa que está en desorden es la familia. La familia no está viviendo como Dios lo diseñó. Dejará el hombre a padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. No, muchas veces no se está viviendo así. Muchas veces usted sabe que el hijo hizo las cosas fuera del orden de Dios. Se llevó a la muchacha a vivir a la casa de la mamá. Y por allí. Y en otra forma, el significado de casa tiene que ver con el lugar material. El lugar donde se vive. Ese lugar que también muchas veces se tiene en desorden. Estamos acá. Ese lugar que todo el tiempo está patas para arriba. Sí, ese lugar que todo el tiempo huele horrible. Sí, lugar donde hay todo tipo de plaga. Sí, todo tipo de mal. Casa tiene todos estos significados. Y el Señor le estaba diciendo a través del profeta Isaías que ordenara su casa porque se iba a morir. Parece ser que el hombre, si se moría, dejaría muchas cosas en desorden. Estamos acá. Sí, parece ser que si el hombre se moría, iba a dejar muchas cosas en desorden. Un hombre íntegro, un hombre que andaba en la verdad, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que a través de él Dios había traído muchas bendiciones a la nación. Pero te puedes imaginar cuando llegaran todos aquellos que habían conocido a Ezequías a su casa y notar que todo lo que este hombre un día, sí, fue para el pueblo, para la nación, para el reino. Al entrar a lo más íntimo se encontraron que parece ser que el hombre era luz, sí, para afuera, pero era oscuridad adentro. Estamos acá. Que las cosas dentro no andaban como que tan bien, las cosas no andaban como debían andar. Sí, estamos acá. Así que el Señor le estaba dando la oportunidad a Ezequías de que ordenara. Cuando él escuchó al profeta y sabía que lo que él estaba escuchando venía de parte de Dios, y como venía de parte de Dios era algo que se cumpliría. Y de eso fue que me habló el Señor, que aquí muchos están escuchando lo que el Espíritu del Señor está hablando y no le están prestando atención. Y Ezequías una vez escuchó lo que iba a pasar, dijo: me voy a morir. Él no lo dudó. Sí, él no lo cuestionó. Sí, él sabía que lo que le quedaban eran pocas horas de vida. Y como le quedaban pocas horas de vida, dice la Escritura que una vez el profeta salió, él volvió su rostro contra la pared y oró. Pero no solamente dice la Escritura que oró, sino que dice la palabra de Dios que también lloró. Estamos acá. Yo le he hablado a ustedes acá de un hombre llamado William Booth, el hombre que fundó el Ejército de Salvación, un movimiento cristiano, el cual Dios usó para alcanzar muchas almas y traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. William Booth, en una oportunidad, le escribieron unos salvacionistas diciéndole que habían tratado de llevar un movimiento de Dios a un lugar, a una región, pero no lo habían logrado. Y William Booth le respondió con una breve respuesta. Le dijo: probad con lágrimas. O sea, cambien la oración, oren llorando. Al instante ellos le respondieron y le dijeron: lo hicimos tal cual como lo dijiste y los resultados están. El avivamiento llegó.
Cuando Ezequías supo que se iba a morir, el hombre se humilló. El hombre se humilló. El hombre oró, lloró. Y sus lágrimas, su humillación fueron vistas por el Señor. La Escritura dice que cuando el profeta iba a la mitad del patio, escuchó la voz de Dios que le dijo: regrésate. Estamos acá. Porque este hombre no esperó no esperó siquiera que tú salieras. Estamos acá. Porque déjeme decirle, cuando Dios habla hay que prestar atención. Cuando Dios habla hay que actuar. Sí, devuélvete, porque Ezequías, príncipe de mi pueblo, sí, me ha hecho cambiar de decisión. Estamos acá. De eso es que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Ese era el título del mensaje inicialmente. Sí. Muchas veces lo que Dios determinó hacer por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, ¿sí?, de aquello que estaba en nuestro corazón, para que en un futuro lo que éramos hoy dejásemos de ser. El Señor, si nosotros hacemos lo que Él nos está demandando, entonces también cambiará de decisión. ¿Sí me hago entender? Porque nota que la razón por la que Dios había decidido cortar a Ezequías era por lo que en un futuro iba a suceder con él. A veces no entendemos, pero Dios, por amor, por su gracia, por su misericordia, sí, que conoce nuestros corazones y que sabemos que mañana pasado nos podemos vender al mal, sí, podemos dejar de buscar a Dios como lo hemos estado buscando. Podemos dejar de amarlo, de obedecerlo, de servirle. Puede tomar decisiones en este momento y muchos vamos a quedar así. ¿Y qué pasó? Si él amaba a Dios, si él servía a Dios, ¿por qué Dios tomó esa decisión? Sí me estoy haciendo entender. Lo que Dios estaba haciendo era por lo que en un futuro con Ezequías estaría sucediendo. En otras palabras, de Dios no se burla nadie. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que ¿qué? Cumple lo que promete. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Pero una cosa es cuando la persona está en el problema, en la dificultad. Por eso te leí la segunda escritura, y la voy a continuar para volver acá. La de segunda de Crónicas 32. El versículo 24 dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Dice: mas Ezequías no correspondió al bien que había sido ¿qué? Hecho. Estamos acá. Escucha que lo dice la palabra, no lo digo yo. No correspondió, dice la palabra del Señor, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. En otras palabras, el hombre dijo: esto es en serio. Definitivamente lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. En otras palabras, yo no puedo tratar de jugar con Dios, porque como yo intente desobedecer, apartarme, ir en contra de lo que Dios ha dicho, las consecuencias vendrán.
Entonces el hombre estaba consciente y vio lo que le estaba sucediendo, pero entonces dice la escritura, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y vino sobre ellos, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Observa que no son inventos del pastor. Ellos por un momento detuvieron, pero cuando todo pasó, porque el profeta regresó a donde estaba Ezequías, el hombre oró, lloró, y yo creo que dentro de tantas cosas que le dijo a Dios, no solamente que recordara, que hiciera memoria, seguramente le hizo promesas al Señor. Porque sí que somos buenos para prometer cuando estamos en el problema, en la dificultad, en la necesidad. Entonces ahí es donde nos vamos a congregar. Entonces allí es donde vamos a dejar el mundo, es donde vamos a dejar el pecado. Entonces allí es donde vamos a obedecer todo lo que Dios nos está hablando. Entonces allí es donde nos vamos a someter a la autoridad. Entonces allí es donde no vamos a tener excusas para el Señor. Si estamos acá, los noto como muy silenciosos. Sí, porque en ese momento, y yo creo que eso fue lo que sucedió con Ezequías. El hombre le hizo promesas a Dios, como nosotros todos los que estamos aquí solemos hacer cuando estamos desempleados, cuando no están empleados, cuando no están ganando. Entonces cuando quisieran ganar, para entonces diezmar, ofrendar y dar para el protemplo. En ese momento, sí. Cuando están enfermos, entonces cuando quieren estar sanos, porque no se quieren dejar de congregar. Sí. Cuando el hijo está pasando por una dificultad, por una batalla, entonces cuando más quieren que el hijo se arregle con el Señor, porque le van a servir de todo corazón. Sí. Son promesas. Y parece ser que Ezequías hizo promesas a Dios. Pero cuando ya todo se había cumplido, en el momento que el Señor dio la instrucción para que la llaga, porque se cree, hay muchas, sí, los estudiosos tratan de dar alguna explicación, hay muchas explicaciones, pero lo cierto es que lo que tenía que ver con la piel. Algunos han afirmado que debió haber sido un cáncer en la piel. Y el Señor dio la instrucción de lo que se debía hacer. Debía colocarse una cura de una planta natural, para que veas tú, porque realmente no fue la planta lo que lo sanó, fue la unción del Espíritu del Señor. Era que había que tener un punto de contacto. El hombre no solamente se le dijo que iba a ser sano, sino que al tercer día iba a estar de regreso. ¿Dónde? En la casa del Señor. Nota para dónde el Señor dice que iba a regresar. Sí, porque Dios siempre te mostrará el camino hacia donde Él quiere que tú te dirijas. Ya, el Señor dijo que al tercer día subiría a la casa de Dios. En otras palabras, volvería a adorar a Dios, volvería a presentar ofrendas delante del Señor, se volvería a gozar con el resto del pueblo. Estamos acá. Volvería, ¿sí?, a asumir su responsabilidad. Yo no sé cuántas cosas, por una u otra razón, te tuvieron desconectado de donde Dios te quería tener. Pero una vez tú le prometiste y Dios te sanó, Dios te restauró, Dios te entregó aquello que tanto estabas anhelando. Dios te muestra el camino hacia donde quiere que tú te dirijas. Pero entonces a muchos se les olvida el camino de la casa del Señor, se les olvida el camino de la iglesia. Ahora están ocupados, ahora tengo tanto negocio, ahora tengo tanto trabajo, ahora tengo tanta ocupación. Estamos acá. Ahora tengo que arreglar la casa, ahora tengo que lavar, ahora tengo que planchar, ahora tengo que cocinar. Sí. Estoy demasiado ocupado en mis estudios. Se les olvida. Se les olvida. Por eso leíamos allá en Eclesiastés: cuando a Dios haces promesas, no tardes en ¿qué? En cumplirlas. No tardes en cumplirlas. Oye, no tardes en cumplirlas. Es que no debes tardar. Así como fuiste diligente para clamar, para llorar, para gemir, para decirle a Dios que tuviera misericordia de ti, que te mirara en la condición en la que tú te encontrabas, que tú no querías estar en esa situación, que te sacara de ese problema, que tuviera misericordia de ti.
Él ahora quiere que con la misma diligencia que tú le clamaste y Él te respondió, entonces tú le cumplas lo que le prometiste. Tenemos que seguir el ejemplo de Ana, la que le prometió a Samuel. Sí, ella pidió, acompañando su petición con una promesa al Señor. Ya lo he explicado varias veces acá. Eso es lo que es un voto. Una petición acompañada de una promesa. Dios quiere que tú le cumplas lo que le has prometido. Sí, si tú le prometiste que serías fiel, que lo amaría, que lo buscaría, que le serviría, que le obedecerías. Sí, que no tendrías excusa para Él. Vengan los que te acompañan o no vengan, usted diga, yo no me puedo quedar porque yo sé lo que le prometí a Dios. Si tú te quieres quedar, quédate tú, pero yo no. Sí. Usted tiene que pensar que usted nació solo. Sí, usted no nació acompañado. La salvación es individual. Se queda esa persona y te puedes quedar tú también. Así como hacemos el esfuerzo para ir a otros lugares, así como aparece el dinero, ¿sí? ¿Cómo no vamos a tener para venir a la casa de Dios? Lo que pasa es que muchas veces lo que tenemos son excusas y no voluntad. Estamos acá. Y las excusas logran ponerse por encima de la voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre prometió, pero no había cumplido. Como no había cumplido, entonces comenzó a suceder algo que el hombre dijo, pero ven acá, ¿cómo así? Y entendió que lo que estaba pasando, que no debía pasar, era porque él estaba incumpliendo lo que le había prometido a Dios. ¿Sí me hago entender? No me diga que no, porque el Espíritu Santo redarguye, Él convence. Él te hace ver cuando te estás equivocando. Él te hace ver cuando estás fallando. Él te hace ver cuando estás incumpliendo lo que has prometido. Él se sintió redarguido por causa de él. No solamente estaba sufriendo las consecuencias su propia vida, su propia casa, su propia familia. La estaba sufriendo toda la nación, todo Judá. Y la estaba sufriendo ¿quién? La descendencia de quien vendría el Mesías, el Salvador, el ungido, el Hijo de Dios. Si estamos acá. Es que por eso es que Dios le muestra a él por qué razón lo sanó. Porque Dios tuvo misericordia. No dice que tuvo misericordia solamente por él, tuvo misericordia por su siervo David. Porque Dios se acuerda de aquella promesa que un día hizo un hombre o a una mujer que anduvo en integridad todos los días de su vida delante de él. Hay bendiciones que nos alcanzan, no tanto por lo que nosotros hayamos hecho, fue por lo que otros antes que nosotros ya hicieron. Y Dios dice, yo no puedo incumplir lo que prometí hace tantos años. Hay cosas que se van a dar en este lugar por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que muchos de los que están acá van a gozar de ellas y no saben ni por qué ni cómo, pero fue que Dios un día lo prometió, dijo que lo haría y por eso va a suceder. Iglesia, esto no es un juego. A esto hay que prestarle mucha atención. El hombre se le había olvidado y Dios dice en su palabra que Dios no se complace en los que ¿qué? En los insensatos. Él no se complace en los que prometen para no cumplir. Él se complace en los que prometen y cumple. Por eso dice, cumple lo que prometes. Cumple lo que le prometiste a Dios. Si Él ya te cumplió, si ya Él hizo lo que te dijo que iba a hacer, si ya Él te dio lo que te dijo que te iba a dar,
Si ya Él te levantó de esa cama, si ya Él te sacó de la miseria, de la escasez, ¿sí? Si ya Él te dio esa profesión, si ya Él te dio ese negocio, si ya Él te dio esa empresa, si ya Él te dio ese ascenso, si ya Él te llevó a donde te dijo que te iba a llevar, si ya restauró tu hogar, si te devolvió a ese esposo, a esa esposa, estamos acá. Sí, qué sé yo, qué te dio el Señor. Cumple. Si ya te sacó de la deuda, si ya te dio la casa, si ya te dio ese carro cuando andabas a pie, entonces la excusa perfecta, porque está lloviendo, porque es muy de madrugada. Pero ahora tienes carro, está lloviendo, es de madrugada, y igual sigues desobedeciendo. Entonces, ¿a quién estamos engañando? ¿A quién? Sí. Por eso yo siempre he tenido presente que cuando el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, es porque en cualquier momento iba a llegar el deseo de no hacer aquello que el Señor le estaba demandando que hiciera. Y lo he dicho no para que mis hijos se sientan mal, pero a veces hasta quien más cerca vive de la iglesia, en algún momento usted no lo ve y usted se pregunta qué pasó. Si vinieron los que viven al otro extremo, si vinieron los que viven en otra ciudad, si vinieron los que viven en otro lugar. ¿Sí me hago entender? No se me sienta mal, pero es algo que hay que prestar atención. Entonces nos llenamos de excusas para con el Señor. El Señor quiere que ordenemos nuestra vida. El Señor quiere que pongamos las cosas en el orden que deben estar. ¿Sabes? Cuando Ezequías puso las cosas en el orden que debían estar, entonces Dios detuvo la muerte. Porque yo estoy más convencido que Dios no quería que él ordenara su vida para que se muriera, sino más bien para que viviera. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer en esta mañana, en este lugar. Dios quiere que te ordenes porque Él quiere que vivas. Dios quiere que te ordenes porque Él te quiere seguir dando más. Él quiere que ordenes lo que estaba en desorden porque Él no quiere detener su bendición sobre tu vida. Es que cuando las cosas no están en orden, la bendición se detiene. Cuando se administra mal, la bendición se detiene. Tenemos que saber administrar bien todo lo que Dios nos da. Sí, el tiempo hay que saberlo administrar. Los recursos, la familia que Dios te dio, hay que saberla amar, hay que saberla cuidar. Hay que saberle dar el lugar que a ellos les pertenece. No es el primero. El primero es para el Señor. El segundo es para tu prójimo. Después vienes tú y viene tu casa. Y si me quieres corregir, entonces quítalo de la Biblia. Sí, porque el equivocado no soy yo, sino la palabra de Dios. Y muchas veces estamos pensando en nosotros. Pero resulta que cuando pensamos en nosotros es cuando más egoístas con nosotros mismos estamos siendo. Porque cuando tú piensas en Dios y piensas en tu prójimo de una manera inexplicable, pero este es el mundo espiritual, es cuando realmente estás pensando como deberías pensar por ti. Y entonces lo que no vendría de otra manera vendrá. Porque en el orden de Dios las cosas funcionan así. En el orden de Dios a Elías tenían que darle primero. No era la viuda ni era su hijo, era Elías, para que la bendición no se detuviera. En el orden de la viuda y de los hombres, los que debían comer primero era la viuda y era su hijo. Pero allí la bendición se hubiese detenido. No trates de entender a Dios de una manera como nunca lo vas a entender. Allí mismo en el libro de Eclesiastés lo dice, que como no sabemos de dónde nace el viento y como no sabemos cómo crecen los huesos de la criatura en el vientre de su madre, así desconocemos la obra de Dios. Dios hace como Él quiere.
Así que en esta mañana usted y yo tenemos que prestarle atención a la palabra que Dios nos está hablando. Usted quiere seguir viendo la gloria de Dios en su vida, porque eso es lo que yo veo. El hombre clamó, Dios tuvo misericordia, y como tuvo misericordia, él quiso olvidarse de lo que le prometió a Dios. Pero una vez notó que las consecuencias entonces venían, el hombre nuevamente se humilló y dijo: parece que tengo que vivir humillado. Si estamos acá, parece que no puedo cambiar de decisión. Parece que la decisión correcta es mantenerme obedeciendo a lo que Dios me ha estado hablando. Ahí se mantendrá la bendición. Esta es una mañana para que muchas cosas puedan cambiar. Eso fue lo que el Señor me habló. El Señor me habló que hay decisiones que hacen que lo que se había detenido, sí, que la consecuencia que estábamos sufriendo por haber olvidado lo que a Dios le habíamos prometido, eso podía cambiar. Aunque ya en una oportunidad hubiésemos fallado. Porque muchas veces creemos que porque ya Dios me perdonó la primera vez, no me va a volver a perdonar. El diablo trabaja de esa manera. Señor, es que ya tú me perdonaste, es que ya tú lo hiciste una vez, que ya tú me restauraste, es que ya tú me sanaste, es que ya tú me diste lo que nuevamente volví a perder. Pareciera que Dios no lo quisiera volver a hacer. No, Dios lo quiere volver a hacer. Créelo que Dios lo quiere volver a hacer. Dios no quiere que su obra en tu vida se detenga. Grábatelo en esta mañana. Dios le dio a Ezequías años, escúchame bien, de vida, de prosperidad, de victoria y de todo bien cuanto Dios le quiso dar. Los años que se suponía que Ezequías iba a estar muerto eran años en los que estaba viviendo. En otras palabras, lo que de aquí en adelante debía ser consecuencia de tu pecado, consecuencia de tu desobediencia, debía ser muerte en cualquier área de tu vida, en esta mañana se puede convertir en vida. En esta mañana se puede convertir en bendición. Así que el llamado de Dios en esta mañana es a ordenar nuestra vida, nuestra casa, no para morir, sino para vivir. Dale el aplauso al Señor.